¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en algo que usamos todos los días, pero que casi nunca vemos, la red de alcantarillado de una ciudad. Sí, esa infraestructura invisible que, bueno, literalmente, mantiene nuestras ciudades sanas. Juntos vamos a descubrir cómo se diseña esta maravilla de la ingeniería. A ver, ¿por dónde se empieza con algo tan masivo? Quizá con la pregunta más interesante de todas. ¿Cómo se diseña un sistema para una ciudad que todavía no existe del todo? Porque diseñar un alcantarillado es en el fondo jugar a ser un poco vidente, ¿no? Es construir algo para un futuro que todavía no llegó. Bueno, arranquemos por el principio. Lo primerísimo es definir el horizonte de tiempo. Porque claro, un sistema así no se construye para que dure para siempre, pero tampoco para que falle todo a la vez. Se tiene que planificar por etapas. A este concepto, los ingenieros lo llaman periodo de diseño. Es básicamente definir el tiempo que se espera que cada parte del sistema funcione sin problemas. Y acá está el truco. No todas las piezas tienen la misma fecha de caducidad. Y miren qué interesante lo que vemos acá. Las tuberías, lo más grande y pesado del sistema, se piensan para durar décadas, entre 20 y 30 años. Pero, ojo, los equipos eléctricos como las bombas tienen una vida útil mucho más corta, de 5 a 10 años. Y esto es súper inteligente, ¿saben por qué? Porque permite ir actualizando la tecnología sin tener que romper toda la ciudad cada vez. Ok, ya sabemos el cuánto tiempo. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Para cuánta gente? Esto nos lleva al siguiente paso, que es crucial, pronosticar cómo va a crecer la ciudad. Para intentar adivinar el futuro se usan diferentes modelos. Por un lado está el método aritmético. Pensemos en una comunidad ya estable, que crece de a poquito, de forma constante. Pero por otro lado está el geométrico, que es para esas ciudades que explotan, ¿no? Donde de repente llega una gran industria y todo crece de golpe. Elegir el modelo incorrecto es un problemón. O se construye un sistema que queda chico enseguida, o uno tan gigante que es un desperdicio de dinero. Listo, ya tenemos el tiempo y una estimación de la población futura. La pregunta ahora es, ¿cómo pasamos de personas a litros de aguas residuales? O sea, ¿cuánta agua usa realmente cada persona? Y acá entra en juego un número clave, la dotación. Es el consumo promedio de agua por persona por día. En una ciudad de tamaño medio suele rondar los 150 litros. Parece un dato más, pero créanme, absolutamente todo el diseño hidráulico de la red depende de una forma u otra de esta cifra. Pero, ojo, y esto es súper importante, no toda el agua que sale del grifo termina en el alcantarillado. Es una idea muy simple, pero es fundamental para que los cálculos salgan bien. Para esto, los ingenieros usan lo que llaman el coeficiente de retorno. Es sencillamente el porcentaje del agua que consumimos que de verdad vuelve al sistema de alcantarillado, y por lo general se calcula que es entre un 60 y un 80%. Uno podría preguntarse, ¿y el otro 20 o 40%? ¿A dónde se va? Pues pensemos en esto. El agua para regar las plantas, para lavar el coche, la que se usa para limpiar las calles, el agua de las fuentes en los parques. Todo ese consumo que o se evapora o se filtra en la tierra. Y de repente, ese porcentaje que falta tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Muy bien, momento de juntar todas las piezas del rompecabezas. Ya tenemos el periodo de diseño, la población futura, el consumo de agua por persona y el porcentaje que vuelve a la red. Ahora sí, vamos al cálculo más importante de todos. Con todos esos datos, calculamos lo que se llama el caudal medio doméstico. Digamos que es el flujo base, el agua que generan todas las casas de la ciudad. Pero la historia no termina ahí, ni de cerca. La cosa se complica un poquito más. Resulta que las tuberías no son un sistema perfectamente cerrado. Además del agua que enviamos por el desagüe, hay unos invitados no deseados que se cuelan, y que si no los tenemos en cuenta, pueden hacer que todo colapse. El primero de estos intrusos es la infiltración. ¿Qué es? Es el agua que está en el suelo, el agua subterránea, que se filtra hacia adentro de las tuberías a través de pequeñas fisuras o juntas. Por muy buenas que sean las tuberías, con el tiempo algo de agua siempre se cuela. Y el otro gran problema son las conexiones cerradas.
Esto es súper común. Es cuando el desagüe del techo o del patio, que debería ir al sistema para la lluvia, termina conectado al sistema de aguas sanitarias. Imagínense el caos que esto puede generar en medio de una tormenta fuerte. Y así, con todos estos ingredientes, llegamos a la fórmula final, la ecuación maestra. Se parte del caudal máximo que generan las casas en la hora pico. A eso se le suma el agua que se infiltra del suelo. Después, el agua de lluvia que se cuela por esas conexiones mal hechas. Y por último, las descargas de industrias y comercios. La suma de todo esto nos da el caudal de diseño total. Y este número, este único número, es el que define el diámetro de cada tubería de la ciudad. Todo depende de él. Perfecto. Hasta ahora, todo fue calcular el qué, o sea, cuánta agua va a pasar por el sistema. Ahora vamos a la parte física, al cómo. ¿Cómo tienen que ser esas tuberías para que todo funcione como un reloj? Y acá viene un desafío de ingeniería que es fascinante. ¿Cómo se puede diseñar una tubería que básicamente se limpie sola? El objetivo es evitar que se formen atascos y reducir al mínimo el mantenimiento. La clave está en un principio físico que suena complicado, pero es muy intuitivo. La tensión tractiva. No es más que la fuerza que hace el agua al moverse. Se diseña todo para que el agua fluya a una velocidad justa, que le dé la fuerza suficiente para arrastrar todos los sólidos y que nada se quede pegado o se asiente en el fondo. Es usar la física a nuestro favor. Y además de toda esa física, hay una regla de oro súper simple pero muy efectiva. El diámetro mínimo para las tuberías principales de la red es de 100 milímetros, o unas 4 pulgadas. ¿Por qué? Bueno, es una medida de seguridad para prevenir atascos causados por objetos que a veces terminan donde no deberían. Bueno, ya casi lo tenemos. Tenemos los cálculos, los diámetros. Ahora solo falta poner las tuberías bajo tierra. Y para eso, claro, también hay reglas que no se pueden romper. La profundidad a la que se entierran las tuberías es clave, y es por 2 motivos. Primero, tienen que estar lo suficientemente profundas para que las casas se puedan conectar por gravedad sin necesitar bombas. Y segundo, para protegerlas del peso del tráfico. Por eso, en zonas peatonales o parques, con 75 centímetros alcanza. Pero bajo una calle por donde pasan coches y camiones, se necesita como mínimo 1 metro de tierra por encima. Es increíble pensar que la salud de toda una ciudad fluye, literalmente, a través de esta red silenciosa que corre bajo nuestros pies. Y esto nos deja pensando, ¿qué otras ingenierías invisibles hacen que nuestro día a día funcione? La próxima vez que caminemos por la calle, quizás valga la pena recordar todo ese mundo complejo que se mueve, silencioso, justo debajo nuestro.